Muy bien. En las clases anteriores, y esto no va acá. Vimos los proyectos que eran la clasificación, qué es un proyecto informático, cuáles son los elementos de un proyecto informático y cuáles son los ciclos de vida de proyectos y de software. Hoy nos vamos a adentrar un poco más en la formulación de un proyecto informático, el planteamiento de un problema, las técnicas de análisis, los antecedentes, la situación actual, la identificación de las selecciones alternativas y la gestión e integración de proyectos. Esto de la identificación y la selección alternativa lo vamos a ver de manera conceptual, pero por lo general cuando se desarrollan proyectos o hay un área de desarrollo de proyectos dentro de una empresa o una institución, por lo general hay una cartera de proyectos y cada uno de los gerentes va a tener que defender cuál es su idea. Disculpe, profe, respecto a la de ayer, a la clase de ayer, la misma será subida. Sí, mira, la clase de ayer está en esta misma presentación. No quiero que tengan un montón de presentaciones, así que por eso a esta presentación la llamé unidad 1 directamente, y ahí está la clase de ayer y la clase de hoy. En esta misma presentación están el primer punto y el ítem 1 y el ítem 2. Hoy vamos a ver el 3 y el 4. Pero, como les decía, con respecto a cómo es la gestión o la fase dentro de la tarea de la selección de proyectos, lo vamos a ver de manera conceptual, porque nosotros vamos a desarrollar uno y bueno, y después si quieren lo podemos hacer cuando terminemos el módulo y tengamos 20 proyectos y entre ellos vemos cuál de todos cumple o está mejor ponderado o tiene mejores beneficios en el momento de la implementación. ¿Ok? Entonces, continuando con la clase, dijimos que la metodología que nosotros íbamos a utilizar es la gestión de proyectos orientados por objetivo. ¿Por qué yo seleccioné esta metodología? Uno, porque nosotros nos vimos gestión de proyectos informáticos cuando hacíamos la carrera, y nos formamos con otros colegas a nivel federal en la gestión de proyectos. Y nos dimos cuenta que siempre que hacíamos uso de los distintos instrumentos, independientemente de la convocatoria que sea, pública o privada, siempre hacía mucho énfasis en que nosotros tengamos que hacer un análisis, teníamos que hacer un análisis, la identificación del problema, teníamos que hacer un diagnóstico, tendríamos que hacer una buena justificación, teníamos que tener un estado del arte y además de eso teníamos que definir el objetivo general, las metas y los objetivos específicos. Identificar los riesgos, identificar los hitos. Una vez que identificábamos los riesgos, además teníamos que decir las consecuencias. Cuando comenzamos a analizar cada uno de los instrumentos que utilizábamos, nos dábamos cuenta y nos dimos cuenta que la metodología que utilizábamos era la gestión de proyectos orientados a objetivos. Entonces, ¿por qué esta metodología? Porque hace justamente el acento en el lado humano y organizativo de los proyectos, en la necesidad de desarrollar desde el inicio una comprensión común de los objetivos, el enfoque del trabajo, una involucración y el compromiso compartido entre los que participan en el proyecto. Cuando veamos la parte de la gestión de proyectos, una cosa es la parte de planificación y la parte de gestión la vamos a aprender y vamos a desaprender muchas cosas cuando sea la ejecución del proyecto. Una cosa es escribirlo, presentarlo, que pase por todos los aspectos legales y contables, y cuando están los fondos y nos avisan, llegaron los fondos, ahí, bueno, hay que comenzar a ejecutar. Y cuando uno ejecuta los proyectos, ahí es cuando uno realmente aprende a cómo se gestionan esos recursos, cómo gestionas los costos, cómo gestionas los tiempos, cómo gestionas los riesgos, cómo gestionas los cambios, cómo gestionas las incertidumbres. Entonces, por eso hacemos la gestión de proyectos orientados a objetivos.
Dentro de las principales herramientas, nosotros vamos a tener un plan de hitos, una matriz de responsabilidades para después saber cuáles son los paquetes de trabajo o los entregables. Son sencillas, comprensibles y siempre se puede codificar, o sea que lo podemos escribir en una hoja de papel y puede ser un documento de guía, que eso es muy importante porque nos facilita la comunicación entre lo técnico y los ejecutivos y los usuarios finales. Entonces, vuelvo a decir, independientemente de la convocatoria en la que nosotros hemos participado, siempre tienen las mismas similitudes cuando hablamos de la gestión de proyectos orientados a objetivos. Bien. Esta metodología siempre va a comenzar desde la comprensión del problema, del negocio del cliente y los objetivos que intentan conseguir para una organización o una institución. Se trata de diseñar proyectos que crean valor para el negocio y que permitan alcanzar mejor los resultados, en este caso si hablamos de un cliente. A veces podemos tener, recuerden, clientes internos. Y luego lo que no tenemos que hacer hincapié es que tenemos que definir cuál es el objetivo. Recuerden que cuando hablábamos de los objetivos o los alcanzables dentro del el concepto de formulación de proyectos informáticos, hablábamos de que nosotros esos objetivos lo teníamos que plasmar ¿en qué? En resultados, en un producto, en un servicio, en una documentación. Tenemos que entregar un producto. Entonces, vamos a definir los objetivos del proyecto, que va a ser el mandato del proyecto. Eso se tiene que descomponer en hitos, o sea, específicamente qué vamos a conseguir en cada una de las etapas. Entonces vamos a tener un plan de hitos, que es lo que mejor nos va a aportar justamente esta gestión de desarrollo de proyecto orientado por objetivos, y vamos a realizar las reuniones y con la dirección y la comunicación con el cliente. Eso es muy importante, ya vamos a ver cómo se le denominan actualmente en la gestión de proyectos a estas reuniones, en donde se tiene en cuenta a todos los actores dentro del desarrollo del proyecto. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero bueno, igual ahora quería recalcarlo, que nosotros vamos a tener dentro de la planificación de proyectos dos niveles, uno que es a nivel global y otro que es a nivel de actividades. Las primeras fases van a tener que justamente que ver con esto, con el proyecto a nivel global. Vamos a definir un alcance, un objetivo general, vamos a definir o poder delimitar el problema, que eso también es importante, y una vez que hemos identificado ya vamos a poder pasar al siguiente nivel, en donde una vez que hemos identificado las fases del proyecto, vamos a poder identificar las actividades, y una vez que hemos identificado las actividades vamos a poder asignar los recursos, vamos a poder decir cuáles son las tecnologías intervinientes y de esa actividad cuál es el resultado para la siguiente fase. Entonces, una vez definido el proyecto, los objetivos, los hitos, seguidamente estos hitos se descomponen en actividades y en tareas. La planificación y la gestión de las actividades es un ámbito de control del equipo de trabajo donde se manejan los detalles y donde habitualmente entra en juego las técnicas y herramientas propias de la disciplina, del conocimiento y de la práctica. Ustedes ya cuando tengan más experiencia se van a dar cuenta de que es mucho más simple cuando podemos delimitar el problema, podemos definir las fases, podemos decidir cuáles van a ser los hitos o los entregables o los paquetes de trabajo, y podemos definir cuáles van a ser las tareas que van a hacer que ese objetivo, no el general sino el específico, se pueda llegar a cumplir. Lo vamos a aprender cuando lo veamos en la práctica. Eso no es tan complicado, pero bueno, vuelvo a decir que lo tenemos que aprender. ¿Por qué hago hincapié justamente en esta metodología? Porque hay una cultura de un proyecto. O sea, uno lo tiene que, cuando existe un nuevo desafío o una nueva
dentro de la empresa, dentro de la cultura de la empresa, en el caso de las empresas informáticas o de los departamentos de informática de las empresas, desarrollar esta cultura no es opcional. Ustedes tienen que entender que es una condición de supervivencia, por decirlo de otro modo. Una gestión de un proyecto informático, a ver, ¿cómo les puedo decir? Sí o sí ustedes tienen que aprender a que cuando hay una idea, esa idea tiene que poder plasmarse y esa idea lo vamos a poder hacer haciendo uso de esta herramienta. Por eso decíamos que es bueno que la gestión de un proyecto informático la haga un informático, pero no tiene que ser necesariamente así, ni tampoco los mejores informáticos son necesariamente los mejores jefes de proyecto. La gestión de proyecto va más allá del desarrollo de software. Eso es lo que queremos decir con este concepto. Que vamos a tener que introducir que existen niveles alcanzables y que a través de otra metodología vamos a poder lograr. Bueno, otro de los ítems de esta unidad era justamente el ciclo de vida de un proyecto. Yo creo que le subí este mes, si le subí el programa a ustedes en la clase, al aula virtual. No, profe, lo único que hay en el aula virtual es la clase grabada, la primera clase. Bien, porque tengo el libro y se lo quiero compartir. Tengo dos versiones del programa. Una versión es la versión en donde están los libros disponibles en biblioteca, y la otra versión es en donde también están los links para que ustedes puedan ver la bibliografía en PDF, ¿sí? Entonces, esa es la que me está faltando subir. Bueno, entonces, las dos primeras fases que define el autor tenemos, es sencillo. Algo que ayer me hicieron muchas preguntas. Recuerden, nosotros estamos hablando de cómo se llama la materia: formulación y evaluación de proyectos informáticos y emprendedorismo digital o emprendimientos digitales. Nosotros no estamos haciendo uso de metodologías de desarrollo de software, nosotros estamos haciendo uso de metodologías de desarrollo de proyectos informáticos, en donde, acuérdense de la definición de desarrollo de que era un proyecto informático. Nosotros íbamos a tener una solución que era tecnológica, pero hacía uso de recursos de tecnología que era la informática. Es totalmente diferente. Entonces, dentro de esta fase o ciclo de vida de la formulación de proyectos informáticos, nosotros tenemos la aprobación, la definición, la planificación, la ejecución, y ahí en la ejecución era donde ustedes iban a poder hacer uso de cualquier metodología de desarrollo ágil, estructurada. Va a depender del nivel de madurez de la tecnología, va también a depender de si hay o no innovación dentro del proyecto. Entonces también vamos a hacer uso de metodologías ágiles o no. Sí, Miguel. Te Sí, escucho. profe. Sí, ¿se escucha? Sí. Ahí tengo una duda respecto al ciclo de vida del proyecto. En la primera fase dice que es la aprobación. Yo digo, ¿qué contenido va en esta fase? Porque veo que no incluye la planificación. Yo pienso, ¿no? Es mi error o de mi desconocimiento, que para aprobar un proyecto no debe haber estado incluida la planificación de cómo se va a ejecutar. Y una vez el proyecto completo, digamos, se presenta y se aprueba o desaprueba, pero ya tiene que estar la planificación hecha en ese proceso de aprobación. ¿O qué abarca en todo caso la fase 1 de aprobación? Simplemente se hace o no se hace, pero para que se haga o no se haga, ¿qué se presenta para que se evalúe y se apruebe ese proyecto o esa idea, ¿no? Esa es mi duda, profe. Lo vamos a ver ahora, más adelante, cuáles son las actividades que hay dentro de la primera fase. Hoy vamos a ver la primera y la segunda. Y ahí vamos a contestar tus preguntas.
¿sí? Entonces, en estas dos primeras fases, las dos primeras, la de aprobación y la de definición del proyecto, el objetivo es entender claramente qué hay que hacer, por qué hay que hacerlo, ¿sí? Y si tiene sentido abordar el proyecto y si puede y se debe hacer, ¿sí? Vamos a hacer un estudio de diagnóstico, vamos a definir el objetivo, vamos a hacer una identificación del problema. Una vez que ya sabemos qué es lo que queremos hacer, recién lo vamos a poder planificar. Eso se hace en las dos primeras fases. No sé si fue lo que me preguntaste, Miguel. ¿Cómo vas a planificar algo si no hiciste la parte del análisis del problema? Claro, pero yo también me refería a cómo voy a probar algo, me planteo como ponerle gerente, cómo voy a probar algo si no sé cómo se va a hacer y qué recursos utilizar, que eso creo que entra en la planificación. Por eso yo te... Esa es mi duda, digamos, y que tengo. Bueno, imagínate, por eso yo te decía que es muy común relacionar a todo lo que es las metodologías ágiles de desarrollo de proyectos. No te estoy hablando solamente de software, porque cuando hablamos de desarrollo de proyectos, estamos casi al límite y hablamos de innovación. Y por lo general, cuando hablamos de desarrollo de proyectos, ¿qué es lo que hacemos primero? Prototipamos, probamos y lanzamos. Hacemos que se valide el cliente y volvemos con el ciclo, ¿sí? Entonces, por eso te digo, no quiero pasarme a la siguiente, porque el desarrollo de software es eso. Hay una gran bibliografía acerca de la creación de un montón de tecnologías disponibles todo el tiempo. Entonces, ¿cómo desarrollar algo nuevo? ¿Cómo saber si en el mercado no existe? ¿Cómo decirle a la parte de gerencia que lo que yo estoy haciendo no es algo que ya se ha desarrollado en otra parte del planeta? Entonces, hay muchas fuentes justamente de innovación para que uno pueda llegar a validar su idea. Pero bueno, tenemos que hablar de ciclos de vida de un proyecto. Entonces, cuando comenzamos con el ciclo de vida de un proyecto, la etapa de aprobación tiene otras actividades. Entonces, la aprobación y la definición son casi siempre anteriores a la constitución del equipo de trabajo, ¿sí? Son tareas fundamentalmente del ámbito directivo, aunque el departamento de informática, entre otros, debe colaborar con la preparación del caso de negocio y su viabilidad técnica. Todo el proyecto o sistema informático fue un día un problema o una necesidad de la organización que se convirtió en una oportunidad de cambio y a continuación por una propuesta de proyecto que compitió por otras, se le logró asignar recursos y se llegó a poder implementar. Cuando nosotros tenemos que plantear la solución, siempre tenemos que tener en cuenta la creatividad, la imaginación. Además de eso, de que sea creativo y la imaginación, ¿por qué hablo de creatividad y no hablo de innovación en este caso? ¿Quién sabe la diferencia? ¿Cuándo hablamos de creativo y cuándo hablamos de innovación? Bueno, cuando se plantea la solución tiene que ser una solución creativa tenemos que tener mucha capacidad inventiva en el momento de la propuesta de la solución. Tenemos que tener en cuenta también los aspectos políticos, comerciales, presupuestarios, como también así la parte del análisis de riesgo. Leandro, innovación es buscar algo nuevo. Creatividad es buscar, puede ser un nuevo modo de hacer las cosas.
Más o menos, más o menos. Yo lo veo del lado que innovación es algo que todavía no se haya hecho o no se haya aplicado en el campo que nosotros usamos. Y por ahí creatividad no necesariamente tiene que ser algo nuevo, sino algo que no se había pensado antes o realizarlo de otro modo, pero que en nuestro caso nos beneficia. Muy bien, Juan, pero todavía estamos ahí, un poco incompletos con la respuesta. Profe, bueno, la creatividad o la parte creativa sería la parte de pensarlo y la parte de innovación sería ponerlo en marcha. ¿Podría ser? Muy bien, Renata, pero seguimos incompleto con el concepto. Que los tenemos que aprender, justamente. Porque yo aquí hablo de creatividad, de imaginación, aspecto político, comercial, presupuesto, análisis de riesgo. Por ejemplo, en un concurso de turismo había un proyecto que se presentó y la propuesta hablaba de que quería un guía turístico virtual. Y resulta que la legislación dice que cuando viene un turista no es legal que se vaya solo y que solamente, y que tiene que haber un guía físico, o sea, que tiene que haber una persona. No puede existir la entidad de un guía turístico virtual, ¿sí? Entonces, en este caso, la parte legal hizo que el proyecto no se denominara de esa manera. Se tuvo que cambiar el nombre del proyecto. Entonces, ¿ahí qué tuvimos en cuenta? Los aspectos comerciales, políticos, porque eran reglamentaciones también. Bueno, cuando ustedes hablan de proyectos de gestión de la innovación, y por eso justamente también se aplica a todo lo que es la parte de desarrollo de software, es porque hay un aprendizaje y es algo nuevo, no está todavía inserto en el mercado. Cuando nosotros hablamos de creatividad de una idea, si bien puede ser algo que ya está creado y que nosotros le vamos a dar un tipo de uso, es un tipo de innovación. Pero yo he escuchado mucho que hablan de innovación y de innovación. Hace rato, Juan Ignacio, dijiste, o creo que Renata dijo acerca de que era algo nuevo y que había sido creado. Yo puedo tener una excelente idea, puedo haberla construido, pudo haber buscado fondos, se pudo haber lanzado al mercado, pero si el mercado no lo adopta, no es innovación. Si en el mercado yo no puedo decir que mis clientes existen y lo han adoptado, no es innovación. Ha sido un invento excelentemente hermoso, pero quien decide qué es innovación y qué no, es el mercado. Por eso, cuando hablamos de metodologías ágiles, siempre estamos haciendo una validación, tenemos que hablar de un producto mínimo viable, de la MVP, en donde nosotros, uno de los mandamientos, y después le voy a pasar el autor cuando lo veamos en clase, ¿qué tenemos que hacer? Equivocarnos lo más rápido posible con el menor costo, ¿sí? Vamos a lanzar un prototipo y tenemos que tener esa retroalimentación del cliente o del futuro del cliente y del mercado y lanzarlo. Se habla de procrastinación, se habla de un montón de conceptos, pero ¿cuándo es innovación? Si es invento, si es actividad creativa, si es imaginación, primero se materializa y luego si llega y se acepta por el mercado. Puede llegar, pero si el mercado no lo acepta, no es innovación. Fue una excelente idea, fue un excelente producto, pero si no fue adoptado por el mercado, no es innovación. ¿Se entendió? Hay un montón de proyectos, hay un montón de productos que sí han sido lanzados al mercado, han sido creados, han sido prototipados, pero no han sido
no han sido adoptados por el mercado. No han convencido, tiene que ver mucho la cultura, tiene que ver mucho el aspecto político, tiene que ver el nivel comercial, tiene que ver cuál es la estrategia que se utilizó en el momento de lanzarlo. Hay muchos proyectos que tal vez por refinarlo mucho no han llegado al producto y alguien más se ha adelantado, lo ha hecho, de eso podemos encontrar un montón de ejemplos. ¿Está? Entonces, vuelvo a lo mismo. Todo proyecto o sistema informático, como nos dice acá el autor, fue un día un problema o una necesidad de la organización que se convirtió en una oportunidad de cambio y que a continuación, con una propuesta de un proyecto, ¿sí? y que compitió por otras, se logró la asignación de recursos. Entonces, ¿qué podemos sacar de estas dos fases? Cuando nosotros hagamos esta fase, tenemos que los grandes temas se decidirán el éxito o el fracaso de un proyecto se encuentran y se identifican en las primeras fases. Aquí se descubre si el proyecto puede ser inviable, no tener apoyo a la dirección o no tener bien definidos los requerimientos del cliente. Entonces, en la fase 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar. Un proyecto debe surgir cuando se identifica un problema o una oportunidad de negocio en cualquiera de las áreas de la organización, ¿sí? Eso puede, qué sé yo, mejorar el servicio al cliente, reducir el tiempo de desarrollo de un nuevo producto o plazos de entrega de los proveedores, mejorar el control financiero interno. ¿Se acuerdan el ejemplo que les había dado ayer acerca de Guaira, en donde ellos necesitaban agilizar, pero dentro de las directivas de la empresa, una era 0 papel, pero los directivos no decían cómo lo tenían que hacer, pero sí, en este caso, la persona encargada de la identificación de nuevas ideas se dio cuenta que tenía que saber dónde tenía que ir a ofrecer ese proyecto para que luego sea adaptado. Facilitar la identificación de nuevos talentos en la empresa. Eso es muy importante. Ustedes tienen que saber que la gestión de talento es muy importante dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque la persona que va a desarrollar esa nueva idea tiene un conocimiento más acabado y además va a contar con otro tipo de recursos y va a contar con otro tipo de apoyo. Eso es muy importante. Desarrollar recursos humanos, automatizar los trámites de administración. Las convocatorias, a diferencia de hace 10 años, las nuevas convocatorias, sobre todo de las aceleradoras, hacen mucho hincapié en la descripción, justamente, del equipo cuando va a hacer el tema de la evaluación de los proyectos. Yo puedo tener un excelente proyecto, pero si mi proyecto estoy yo solo y no hay nadie más, ellos saben que ese proyecto o esa idea va a tardar mucho más tiempo en materializarse que un proyecto en donde haya un equipo de personas que han escrito esa idea. Entonces, trabajar de manera interdisciplinaria es muy importante en el momento cuando hablamos de proyectos de emprendedorismo tecnológico. Eso es siempre así. Es más, algo que nos había llamado también la atención es que hace más de 5 años, o menos de 5 años, ¿cuáles son los premios? Las mentorías, o sea que a ese equipo que ya está formado los mentorean, o hay una alianza estratégica y además le ofrecen una cartera de clientes. Por ejemplo, Grido había lanzado junto a Arcor una convocatoria en donde no importaba, o sea, si bien ambas eran empresas que producen alimentos, ellos buscaban ideas innovadoras o que potencien sus propios productos o que sean totalmente nuevos. ¿Y qué le ofrecían de premio? Todos los puntos de ventas de Grido. Imagínense, ustedes que quieran llegar con su proyecto o su producto, y recuerdo que entonces nosotros cuando vimos cuáles eran los proyectos que estaban participando, ganó una plataforma. ¿Y de qué se trataba esta plataforma?
de que hacía un control justamente de las heladeras y nos decía cuáles eran los productos próximos a vencer, y bueno, y había ahí una nueva estrategia y un modelo de negocios. Pero vino del software justamente la solución en ese momento que había ganado el proyecto. Entonces, como dice acá, siempre se identifica un problema o además hay una oportunidad de negocio. Y ustedes tienen que saber identificar estas necesidades o estar atentos a esas necesidades. Hay muchas técnicas, para la generación de ideas innovadoras. Nosotros no las sabemos, pero bueno, hay que aprenderlas. Hay un curso de creatividad muy lindo en donde es un ejercicio que le hacen a todo su recurso humano para que todo el tiempo sea una cultura esto de buscar nuevas ideas en el momento de la generación de ideas que tengan un potencial en la innovación. Por eso yo no hablo simplemente de innovación, hablo de ideas potenciales para ser innovadoras. Porque tenemos que pasar ese valle de la muerte para poder llegar al mercado. Bueno, un proyecto debería mejorar o transformar el proceso de negocio para aumentar la ventaja competitiva de la empresa. No hay proyectos informáticos, sino proyectos de negocios que se apoyan en una u otra manera en una herramienta informática. Eso también lo tenemos que entender. Cuando hacemos estos concursos o estos hackathon, es muy llamativo que las personas que proponen soluciones siempre hablan de software. Por más que sean industriales, por más que sean del área de social, ellos creen que todo lo van a solucionar con una app. Recuerdo haber estado en un concurso y era muy buena la idea, pero cuando uno le decía, ok, ¿y cuál va a ser el canal de distribución? ¿Y cuál va a ser los puntos de... Ah, no, eso lo tiene que solucionar el cliente. No, no. En realidad, es como dice ahí, no hay proyectos informáticos, sino que son proyectos de negocios que se apoyan en las herramientas informáticas. ¿Sí? O al revés, si no se puede pensar en transformaciones de procesos de negocio sin tener en cuenta las tecnologías de la información y la comunicación. Y esto lo habíamos visto cuando, por ejemplo, en la facultad, el primer concurso de innovación que se hizo, el primer y el único, porque hasta ahora no se volvió a repetir, no se volvió a relanzar el proyecto de innovación, que fue con la Secretaría de Economía Popular. Porque cuando nosotros veíamos y analizábamos cada uno de los sectores productivos de la economía popular, decíamos, estos proyectos van a avanzar si es que se intervienen con la tecnología, ya sea con el layout de una planta en, qué sé yo, en la producción de queso, ya sea con mejorar la parte de comunicación con los emprendedores locales, ya sea con tecnología para la producción de compost, para el área de producción de flores. Entonces, son procesos o transformaciones en procesos de negocio que van a tener en cuenta a las tecnologías de información o las comunicaciones. Siempre. Entonces, sáquense, hay que desconstruirse cuando uno habla de una solución tecnológica. Un proyecto informático es una solución tecnológica apoyada por las tecnologías de información y la comunicación. ¿Se entiende o no el concepto? Porque cuando hablamos de emprendimientos, yo hablo de que ustedes tienen que aprender a trabajar de manera interdisciplinaria. Es muy importante. No siempre van a trabajar. Tenemos que innovar. Hay que innovar. Porque los procesos que son más rutinarios lo vamos a encontrar al servicio. Nosotros tenemos que desarrollar nuevas ideas, nuevas soluciones, o mejorar esos procesos de negocio, como dice acá en la fase de aprobación. Por eso hablamos que en esta fase vamos a hacer un diagnóstico, que era, no me acuerdo quién me había preguntado, si Miguel. Vamos a hacer un diagnóstico y una conceptualización del proyecto. Vamos a hacer un análisis de viabilidad y una selección y aprobación. Dijimos que esta parte
de la selección y de la aprobación, nosotros no lo íbamos a poder hacer de manera práctica porque no teníamos una cartera de proyecto, pero sí vamos a ver de manera conceptual cuáles son las metodologías que se utilizan para esa etapa. Entonces, acá va mi pregunta. ¿Qué herramientas ustedes utilizan para hacer el diagnóstico de un proyecto? Hace rato hablamos de innovación o de creatividad. Y ustedes me decían que era una idea nueva. ¿Cuáles son sus bases de datos? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿En dónde ustedes hacen las consultas para decir que lo que están haciendo es en base a un diagnóstico tecnológico y que es algo nuevo, una solución superadora? ¿Alguna vez realizaron un diagnóstico? No, profe, ya nunca realicé un diagnóstico, pero entiendo que para saber que lo que estamos haciendo va bien encaminado, las pruebas las tienen que realizar los mismos usuarios y en base a una variable muy subjetiva, su satisfacción, podemos entender que estamos bien orientados. Mano. Nahuel, tenías el micrófono prendido, así que, a ver, ¿cómo haces un diagnóstico? Nahuel Santiago Fernández, ese nombre de telenovela. A ver, Miguel. Bueno, yo entiendo que un diagnóstico tiene que ver con la situación actual de la problemática, y la única forma de evaluar la situación actual de la problemática es, bueno, consultando, preguntando, haciendo investigación y ver, digamos, en qué situación se encuentra con todos esos resultados la problemática, ¿no?, a la cual se quiere encarar, y por esa razón existe el proyecto a efectuar para poder solucionar esa problemática. Uh-huh. ¿Y dónde hacer las consultas, Miguel? Si vos tenés una idea innovadora, que está genial, ¿dónde la validás? Dijimos que en el mercado, ¿que no? En el Yo creo, mercado. No, está bien. Estamos haciendo un claro, para mí son cuestiones, ¿no? Yo quiero que ustedes me claro. respondan cómo hacen estas actividades. Sí, no podemos, según la definición que usted dio de innovación, no podemos hablar de innovación hasta tanto no sea aceptado por el público a la cual, o el cliente al cual nosotros queremos llegar con ese proyecto. Entonces, podemos hacer muestreos, digamos, de lo que va a ser el proyecto a fin de tener ese resultado, el feedback. Si no, no tengo forma de decir, bueno, si mi proyecto va a ser innovador o no. Mientras tanto, no tenga la aceptación según la definición de innovación del público al cual yo quiero llegar con el proyecto. Yo decía que diagnóstico es desnudar la situación actual, que la cual es raíz de mi proyecto a futuro, ¿no?, de desarrollarlo. Y ver, es hacer una radiografía, digamos, de la situación actual. Y por eso hay herramientas como, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo bien, pero el tema es que uno presenta encuesta. Una herramienta puede ser las encuestas. Entonces, en las encuestas, en encuesta puede ver, digamos, los resultados de cómo podría llegar a ser el proyecto, si va a tener éxito o no, según el tipo de encuesta que haga y las respuestas a las encuestas. Muy bien, Miguel, quería llegar a eso. ¿Alguien más?
Profe, ¿se podrían utilizar, por ejemplo, herramientas como el FODA? Sí, pero eso ya más interno, ¿no? Eso para saber cómo Claro, estoy yo para... ante al... sí. Sí, sí, como cuáles son mis fortalezas, o sea, eso tiene que ver, ay, se me fue la palabra correcta, pero tiene que ver más con algo interno. ¿Alguien más? Profe, con respecto al último que preguntó, puede tener algo que ver el registro de patentes o eso solamente aplica para productos? Muy bien, Javier. Yo les voy a comentar el caso de un colega de ustedes, un ingeniero industrial que vino hace un par de años a una charla del Observatorio Tecnológico, en donde nosotros hacíamos vigilancia de tecnologías en base de datos científicas y en base de datos de patentes. Y él había hecho lo que el director le había dicho, Miguel. Fue e hizo un estudio de vigilancia, e hizo un relevamiento de las tecnologías existentes y lo había hecho en la Cámara Minera, por ejemplo. Y de esa encuesta que él realizó, no obtuvo justamente lo que él necesitaba, que era saber cuál era la tecnología convergente, convergente, perdón, emergente dentro del campo de investigación que él estaba por desarrollar su proyecto. Bueno, en esa época, en el 2018, fue una de las primeras charlas que vino la doctora Nancy Pérez, que ella es ahora directora del Altec. Y el alumno se dio cuenta que existen herramientas de vigilancia tecnológica para poder potenciar las ideas innovadoras, en donde nosotros hacemos vigilancias tecnológicas no solamente a nivel de patentes, sino todo lo que tenga que ver con la documentación en base de datos científicos tecnológicos. Entonces, cuando algún alumno viene con una idea o una empresa viene con un proyecto y me dice, mi idea es innovadora, y yo le digo, ok, ¿cuáles son las palabras claves de tu objetivo principal? ¿Qué vamos a querer desarrollar? Entonces, en ese momento, ese mismo ejercicio lo hicimos con este alumno que se iba a recibir de ingeniero industrial y se dio cuenta que la tecnología que él necesitaba, con esas características que él necesitaba, existía y estaba en Canadá. Hicimos las consultas en las bases de datos y hay algo que a mí me sorprende del mundo emprendedor y que me encanta, es que las personas que han pasado por este proceso de innovación y que son emprendedores, cuando uno los llama y cuando uno los contacta, ellos te cuentan todo lo que hicieron, todo lo que hicieron. Me acuerdo que el alumno me llamó, bueno, un día nos fue a visitar a la oficina y nos dijo, profe, no sabe lo que me pasó. Me llamó el que desarrolló la máquina, me llamó de Canadá, me llamó a las 4 de la mañana. Me pareció raro el número, pero menos mal que lo entendí. Hablo más o menos el inglés y lo pude entender. Le mandó todas las especificaciones de la máquina y pudo presentar su proyecto con esa tecnología. Entonces, las herramientas que ustedes utilizan para hacer el diagnóstico son las herramientas tradicionales. Si tenemos los fondos, bueno, nos vamos a todos los encuentros, qué sé yo, a todas las ferias, a todos los foros, lo hacemos, conocemos la tecnología que en ese momento o en ese sector van a después acaparar el mercado, pero después existen herramientas de vigilancia tecnológica que en este proceso de diagnóstico me pueden ayudar a mí a decir cuál es el estado del arte o cuál me va a ayudar a hacer, qué va a hacer o si mi idea ya es innovadora o no, si cumple con las reglamentaciones y si no cumple, cuál es, o si en otros países hay reglamentación acerca de esa tecnología que uno está por desarrollar. Todo eso se hace en la etapa de diagnóstico y en la etapa de conceptualización del proyecto. Sí, señor Miguel. Sí, ahí en ese caso me surge la duda o la pregunta es de que
una idea puede ser buena y aplicable en cierto sector geográfico, hablamos de Canadá, como usted dijo, pero quizás puede que no sea aplicable acá en Jujuy, digamos, ¿no? Entonces, ahí cómo se mide eso, cómo se evalúa. En ese momento, la ventaja, nosotros lo miramos del otro lado. ¿Cómo vos podés evaluar algo que desconoces? ¿O cómo podés decir que vos es innovador? Y sobre todo la parte de los chicos de industrial. Acuérdate que ellos, para poder patentar algo, ¿qué tenemos que tener? Idea inventiva. ¿Qué más? Son Creatividad. 3. ¿Ah? Tiene que tener aplicación industrial y una más. Son 3 los conceptos, pero bueno, no importa eso, nosotros para software no lo vamos a aplicar, pero recuerden que nosotros podemos hacer uso de esa información y decir que existe la tecnología en el mercado y que si bien no es accesible, pero vas a buscar algo con esas características a nivel regional o a nivel latinoamericano. Por lo general los municipios, en ese momento él buscaba una máquina para el reciclado de todos los materiales combustibles para basurales a cielo abierto y que además sea portable, ¿sí? Que sea portátil. Entonces él decía que lo quería desarrollar y él vino con la idea de que era innovador porque no existía. Esa fue su premisa. Y yo le digo, ¿en serio es innovadora? ¿No existe? A ver, busquemos. Y pusimos las palabras claves y pusimos ahí que sea portable. Y saltaron las patentes. ¿Se entiende? Entonces él decía, bueno, está bien, ya existe. Y acuérdense, y la gran ventaja que teníamos era que cuando hablamos de patentes, es que si no se patenta en Argentina, uno puede hacer uso de la patente, lo puede construir y no está infringiendo la patente. Todo lo que no se patenta en el país y ustedes puedan acceder a esas bases de datos, lo pueden copiar, lo pueden hacer y no están infringiendo la patente y lo pueden vender. Lo que no van a poder hacer es patentarlo y decir que es algo innovador porque ya está, ya existe. Lo mismo pasa en software, chicos. Lo mismo. Si ustedes me dicen que es algo nuevo, yo decía, ok, hagamos la búsqueda de las palabras claves acerca de tu objetivo y veamos si no existe. Y si ya existe, lo copiamos, lo mejoramos y lo vendemos. ¿Está? Profe, tengo una duda ahí entonces. ¿Innovador tiene que ver con que no exista en el mundo o no exista en el mercado donde uno tiene pensado proyectar o efectivizar el proyecto? Porque ya es decir Por eso que... Sí, por favor, decía. tiene que ver el alcance. Cuando vos definís el alcance, y yo quiero decir Ajá, que voy a desarrollar una plataforma para la provincia de Jujuy, y puedo ajá. decir específicamente que no existe implementado en el NOA, pero Bien, sí hay perfecto. antecedentes, porque generalmente siempre te van, encima además es raro, pero te piden los antecedentes del estado del arte. Por ejemplo, los Ujú. chicos de AMBLA. Los chicos de AMBLA quieren desarrollar todo lo que es la parte de micropodcasting para hacer el seguimiento de los usuarios y además que no sea como un Spotify, se acuerdan que les había contado, pero que sí sea para que uno pueda con su plataforma esto de los relatos a nivel cultural. Entonces, es algo innovador porque no existe en la región. Nosotros no lo tenemos, o ustedes conocen alguna. En España hay un antecedente, pero está más como implementado como una guía del viajero, en donde el viajero va y cuenta, pero no desde el lado del oferente turístico. Entonces, es otra la implementación que le quieren dar. Por eso decimos que es innovador. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio ya no va a estar por la cantidad bajada, sino que si realmente el futuro cliente valora lo que vos tenés, entonces vos podés monetizar tu contenido, no la plataforma, por ejemplo.
¿Se entiende? O esto de la legislación. Los chicos de USAN ahora ya no monetizan tanto su proyecto o su producto con respecto a la bajada de la app al teléfono, por más que tengan Samsung, sino que ahora ellos diseñaron su propio audífono físico, y ahora el cliente ya no es la persona con la tecnología omnipresente, como lo llaman ellos al celular, sino que ahora sus clientes son los profesionales que brindan el servicio. Entonces antes, por ejemplo, para hacerte una audiometría, vos que tenías que hacer, trasladarte a un hospital o a una institución que cuente con toda la tecnología y la infraestructura. Ahora ya no, ahora ellos te mandan a nivel, te mandan una cajita, que la verdad que la documentación de la tecnología era porque necesitabas, no sé, un espacio de 3x3 para tener algo así, y ahora no sé, en menos de, no sé, 50 centímetros, una cosita así, entra tu auricular y entra tu teléfono. Y ellos nos contaban que como su proyecto era innovador, ellos querían importar la tecnología, y resulta que le cobraban mucho más caro al usuario final, porque en Argentina todavía no podías exportar el software sin la parte física, digamos. Entonces, bueno, y después obviamente hubo ahí algún avance en la legislación, y bueno, ya no le pregunté a los chicos cómo seguían. Me acuerdo que esa vez que los encontré como hace 2 años, estaban en esa disyuntiva. Tenían que vender todo el aparato junto. No podían bajar, no podían subir el software a la nube, sino que tenían que instalarlo en el celular y mandarlo con el celular. Ese era el inconveniente que tenían. Siempre la legislación va a ir detrás, siempre, de la innovación, ¿no? Bueno, es muy importante esta etapa del diagnóstico, la conceptualización del proyecto y el análisis de viabilidad. Cuando alguien le pregunte el título del proyecto, uno sabe después, como le decía, de haberlo escrito al proyecto, en muy pocas palabras, poder definir cuál es el objetivo, cuál es el qué, el para qué y el cómo lo voy a hacer. Después lo van a hacer ustedes con la práctica. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Se identifica y se documenta el problema o la oportunidad de negocio que se pueda dar lugar a la realización del proyecto. En este caso, hay una correcta identificación del problema. Eso es clave, siempre. ¿Qué problema quiero solucionar? Esto ya lo han visto ustedes en otras materias. Se identifica, por ejemplo, diagramas de causa y efecto, técnica de estadísticas, encuesta de calidad, generación de ideas. Acuérdense la famosa lluvia de ideas o brainstorming, las reuniones de grupo, la priorización de matrices de impactos. Siempre se requieren justamente a estos equipos de trabajos internos o consultores externos, que me validen la idea, que sepan y me puedan identificar un mercado emergente o no, o tecnologías emergentes. Hay muchas bases de datos en donde uno puede hacer este tipo de ejercicios y este tipo de diagnósticos, y que son gratuitas las herramientas, no se preocupen. Esto era lo que yo le decía hace rato, cuando ustedes lleguemos a la fase del diagnóstico. Por ejemplo, acá vamos a tener en la primera matriz, la primera relaciona el nivel de la calidad actual del proceso y su impacto en el negocio. Los procesos con menor nivel de calidad o mayor impacto en el negocio se situarán en el cuadrante superior derecho, y los que tendrán mayor prioridad. Entonces, vamos a ver. Y en algunas empresas vamos a ver esta segunda matriz. Entonces, si ven mi cursor, el criterio de la valoración tiene que ver con dar prioridad a los proyectos que proporcionen resultados a corto plazo y un retorno de inversión más rápido. Va a depender siempre justamente del equipo directivo. En los dos casos, en las dimensiones de las matrices, ustedes van a tener en cuenta el costo del proyecto, el volumen de los recursos involucrados
o eso es lo que vamos a representar de acuerdo al diagrama. Por ejemplo, acá vamos a tener un nivel de calidad y un impacto de negocio, y vamos a hacer uso de otro tipo de impacto en el negocio. En cambio acá tiene que ver justamente con el retorno de inversión y el tiempo más que nada. Y luego la otra etapa es la etapa del análisis de viabilidad, que eso estaba acá, ¿sí? Seguimos en la etapa, en la primera fase, en la parte de la aprobación. Pero ahora vamos al análisis de viabilidad. Nosotros tenemos que decir y poder justificar por qué es viable nuestro proyecto. Contamos con el equipo, conocemos la tecnología, hicimos un buen diagnóstico de mercado, sabemos cuál es el nuevo comportamiento o la nueva cultura del cliente. O sea, ¿por qué? Tenemos que decir por qué es viable nuestro proyecto. Entonces, cuando acabamos la etapa anterior, resulta una lista corta de problemas y una alternativa a la solución que son candidatos a convertirse en el proyecto. Sin embargo, no es suficiente para la dirección para que tome decisiones. Se requiere un estudio más detallado según las características del proyecto y las circunstancias de la empresa. Y ahí tenemos que ver las técnicas de viabilidad técnica y la parte económica, y la primera estimación de los objetivos, resultados esperados y costos de la organización. O sea que ya en esta etapa, nosotros además tenemos que decir ¿por qué va a ser viable el proyecto? Vamos a tener que decir cuánto va a salir. Si yo le digo a la parte directiva, mi idea es la mejor, como es la que una vez me dijeron, pero es muy cara. Entonces no es la mejor, porque no es realizable. Me acuerdo cuando hicimos el primer concurso de innovación, había una tesis que estaba muy buena, y cuando nosotros hicimos el análisis de su trabajo, había diseñado una planta espectacular, y él decía, pero en un mes, con la producción de ganado caprino que era en ese momento, en un mes se acababa toda la producción de la provincia. Entonces nosotros decíamos, no, diseñalo a una escala piloto, diseñalo y decime cuánto necesitas, porque él había hecho su plan de negocio, su plan de inversión, y era muchísimo dinero. Y nosotros le hacíamos, le queríamos hacer entender al ingeniero, que era su tesis, le decíamos, mira, el profesor, ¿cómo se llama el profe Tarifa? El profe de simulación. Él nos contaba que él trabajó en Olaroz y que él diseñó la primera planta piloto para la parte de litio en Salta. O sea, no te van a dar 500.000 millones de pesos si no hiciste primero un estudio de viabilidad, si no desarrollaste algo a una escala piloto, o si no hiciste un prototipo. O sea, bájalo a algo realizable. Y no lo podía hacer, le costaba un montón. Entonces, vuelvo a lo mismo, cuando tenemos un objetivo, tenemos que poder plasmarlo a un proyecto y que sea realizable y que veamos resultado y que veamos rentabilidad, que tengamos esta viabilidad técnica, que tengamos la viabilidad económica, porque en este caso, ¿cómo puede ser que una planta haya sido sobredimensionada y que en un mes ya no tengas materia prima para seguir habilitando la planta? La tenés que cerrar. ¿Y qué vas a hacer con la inversión? Entonces estaban más planteados los objetivos para lo que nosotros necesitábamos. Ahora, ese proyecto sí estaba muy bien diseñado para el objetivo que él tenía, que era el desarrollo de una planta a nivel o una escala industrial. Y nosotros queríamos algo más pequeño, a algo que sí necesitaba en ese momento. ¿Quién era nuestro patrocinador? Que era el Ministerio de Producción. Al Ministerio de Producción un proyecto así no le servía. ¿Se entiende? Ahora, si ustedes me dicen que quieren desarrollar algo, el otro día uno de los emprendedores nos contaba que es muy caro el servicio de los servidores en Amazon para la escala que ellos necesitaban hacer. Entonces estaban presentando o pitchando dentro de una de las aceleradoras
porque uno de los premios era justamente toda la locación de su servicio dentro de los servidores a nivel gratuito. Entonces todo el tiempo están buscando poder realizar el proyecto, porque si no, ¿cómo lo costeás si vos recién estás comenzando? Que ya lo vamos a invitar a que nos cuente cómo es pitchar para Amazon. ¿Vamos entendiendo o no? ¿Alguien se quedó con alguna duda? Bueno, sigamos. Luego pasamos ya a la etapa de viabilidad, ¿sí? En la etapa de viabilidad nosotros vamos a tener el mandato del proyecto. El mandato del proyecto va a tener este formato. Vamos a tener un resumen ejecutivo, vamos a tener la identificación de la oportunidad, vamos a realizar una descripción del problema, vamos a hacer una cualificación de la oportunidad, una evaluación inicial del potencial mercado o mejora de las operaciones, una evaluación inicial de la tecnología disponible, eso también lo vamos a hacer, una evaluación de las capacidades propias u otras que se deben adquirir de base tecnológica o recursos humanos, una evaluación inicial del costo-beneficio, la identificación de los riesgos principales, ahí vamos a hacer cuáles son la cualificación, ya lo vimos a los riesgos, los objetivos y los contenidos del proyecto, vamos a tener una visión preliminar y una evaluación en tiempo y en costo. O sea, cuando veamos y le presentemos este análisis de viabilidad a la directiva, esto por lo general en las convocatorias comunes se llama la idea del proyecto, la IP. Nosotros le decimos cuánto va a salir, cuánto va a durar, algún costo-beneficio, pero no vamos a llegar al nivel de detalle de decir cuáles son las tareas, cuáles son los perfiles de la intervención de los equipos que van a integrar esa tarea, esa actividad, ese recurso. Todavía no. Acá todavía a este nivel está a nivel un poco más general, como habíamos hablado. Acuérdense que teníamos el aspecto general y los aspectos específicos. Todavía no. En la etapa 1 y 2 estamos haciendo el análisis de viabilidad del proyecto. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. Ninguno, ¿No? profe. Ahora no tengo mi disco, pero... Bueno. Vamos a pasar a la descripción del trabajo práctico número 1. Acá era 8, acá era 7, sí, bueno, sí. Vamos a hacer... Este no se lo tengo que borrar. Todo el mundo me va a preguntar, profe, ¿y por qué comenzó con el punto número 5 o el 4? El título del proyecto. Ustedes me van a tener que hacer un estudio de mercado, una breve descripción, ¿sí? Una breve descripción de las necesidades de mercado detectadas como insatisfechas, describa las oportunidades de negocio, el objetivo de un proyecto, y ahí está más o menos, por ejemplo, explicitar el objetivo tecnológico referido a las nuevas tecnologías que se pretende desarrollar o incorporar para mejorar el proceso productivo, un nuevo producto, introducir al mercado, optimización de procesos, lo que ustedes quieran. Porque esto me queda acá. Vamos, si quieren hacerlo a nivel de objetivo, de un objetivo general o objetivo específico, o poner ambos, ustedes lo pueden hacer. Un resumen descriptivo del proyecto, los rasgos sobresalientes del proyecto, tales como las principales actividades de ingeniería, investigación, tecnología involucradas en los nuevos procesos, productos, impacto que tendrá en la competitividad entre la empresa. O sea, ¿de qué trata el proyecto? Ustedes tienen que idear un proyecto.
Y luego, lo que habíamos visto hace rato, eran los riesgos técnicos. Eso, por suerte, para la parte de informática, nosotros tenemos bien identificado cuáles serían nuestros riesgos técnicos, o con quién están relacionados los riesgos técnicos. ¿Por qué está en 1, 4 y 5? Porque en el primer ítem tienen que poner la materia, el nombre, o ustedes tienen que estructurar cómo van a hacer su presentación. Yo a partir del punto 4 hasta el 5, no importa, eso yo se los doy a ustedes, pero ustedes tienen que hacer la primera parte. Me hubiese gustado que esta materia comience en término y qué sé yo, no sé, hubiésemos visto técnicas de creatividad para la generación de nuevas ideas, hubiésemos visto vigilancia tecnológica para el diagnóstico de proyectos, pero bueno, no importa. Vamos a comenzar escribiendo proyectos y eso lo vamos a ir incorporando a medida que ustedes vayan escribiendo sus proyectos. Pueden hacer uso de las herramientas que ustedes quieran. Yo no soy enemiga del chat GPT ni nada de eso, pero estas cosas son muy subjetivas. Tienen que ver mucho con la capacidad de observación de las necesidades que ustedes vean. Todo nace de una necesidad, todo nace de una idea. Yo recuerdo hace como 10 años, vino un grupo de alumnos y me dijo, profe, nosotros queremos hacer el Tinder de fútbol. Y yo me quedé, ¿qué? Sí, resulta que nosotros siempre queremos ir a jugar a la pelota y me quedo sin equipo. Y queremos hacer lo mismo porque no somos los únicos. Y el año pasado, no, el anteaño pasado recuerdo haberle mandado una captura de pantalla en donde era furor en Cava sobre todo, porque había muchas canchas, en donde sí habían hecho uno, que no me acuerdo cómo se llamaba la aplicación, ya se los voy a traer para la semana que viene, en donde habían hecho eso, vos te cargabas y en función de las canchas que vos tenías cerca, te decía en qué horarios podías ir y jugar y integrar un equipo de fútbol. Entonces yo ahí, en ese momento, cuando ellos me hicieron la idea, yo les decía, bueno, ¿y quién va a ser tu cliente? ¿Va a ser el dueño de la cancha? ¿Va a ser la persona que tiene ganas de ir a jugar? ¿O vas a sponsorear? Entonces le hacíamos un par de preguntas y bueno, después obviamente eran estudiantes y no continuaron con la idea y después alguien más la materializó. Y así como esas, escuché muchísimas ideas de proyectos que después se materializaban. Alguien más las pensó y las hizo y las lanzó. Profe, ¿y tiene que ser una idea o tiene que ser un proyecto rentable? Porque, por ejemplo, dentro de las necesidades que saltan a la vista, hay muchos servicios públicos con muchas falencias. A ver, Graciela, algo que me pasa y algo que nos pasa y algo que es como un mandato cuando nosotros lanzamos este tipo de desafíos, porque esto es lo que estamos haciendo acá con ustedes, es lanzar un desafío. Pero, por ejemplo, cuando nosotros queremos lanzar un desafío a nivel de concurso de ideas, mientras nosotros menos digamos de la idea, es mejor. ¿Sabes por qué? Porque me acuerdo que una vez di ideas de turismo y todos los proyectos que me presentaron era de turismo. Y yo lo había dado como ejemplo. Después di uno de servicios médicos, un Canvas, por ejemplo. Un Canvas que es un modelo de negocio que después lo vamos a hacer nosotros con este proyecto. Y todos hacían de proyectos de administración. Con respecto a los servicios que tengan que ver con falencias a nivel público, hay mucha reglamentación, la sensibilidad de los datos sobre todo. También dimos un ejemplo acerca de, por ejemplo, el calendario de vacunación.
Viene una persona que es asistente social, además médica y además encargada de una salita en Chijra. Y ella me dice, ¿sabes lo importante que sería que nosotros tengamos sistematizado a través, bueno, obviamente no, esto es lo que yo estoy diciendo, y era porque después ya habíamos hecho todo el relevamiento, un sistema, la sistematización de alerta de todo el calendario de vacunas para los niños? ¿Por qué? Porque ellos manejan una planilla Excel. Y ellos tienen el calendario de vacunas y con el asistente o con el visitante médico, no sé cómo se llama, el que va casa por casa y tiene identificado a los niños que les falta la vacuna, hay vacunas que son muy caras. Cuando les llegan del ministerio, ellos los ponen en una conservadora que no conserva absolutamente nada, porque tienen que, como me decía ella, me causaba gracia, tiene que estar vivo el bicho, me decía, para que, depende obviamente de la patología de los niños, y cuando llegamos a las casas, resulta que ya no viven más. Entonces nosotros necesitamos un sistema de monitoreo, o que haya un cruce de datos. Y ella lo había diseñado, había trabajado con chicos que necesitaban una idea proyecto, lo íbamos a presentar, y resulta que no se podía, porque no podíamos acceder a esos datos. Esos datos no son públicos. Lo tiene que hacer el área justamente de telemedicina o telesalud, del área del hospital de niños. Nosotros no podemos. No, está bien, seguramente que sí. En la gran mayoría de los desarrollos de los proyectos que hay o las falencias que se pueden llegar a identificar, la mayoría, el fin es un usuario, son personas. Tenemos manejos de datos personales que se consideran sensibles. Por ende, hay una reglamentación que nos está dando un marco de aplicación. Pero bueno, era una consulta, digamos, como para No, saber por más o eso te menos a digo, qué me si puedo orientar. vos lo podés hacer y no tiene que ver con datos sensibles, no hay ningún inconveniente. Porque acordate que tiene que haber un beneficio para la institución, se tiene que reflejar en costos, pero ¿se va a poder acceder a esos datos? Es que en realidad la base de datos de las personas, que en este caso serían los usuarios, ya existe. Ya hay un manejo de información, ya hay una aplicación funcionando. El problema es lo ineficiente que resulta. Serían aspectos, si se quieren, bordeando la aplicación a resolver. A ver, Graciela. ¿Y cuál sería tu idea? Son las 6:30, sí tenemos tiempo. ¿Usted quiere que se la plantee así directamente? Sí, sí. Bien, mi intención es trabajar el proyecto de renovar un carnet de conducir. Si la gran mayoría de mis compañeros pasó o tiene que pasar por la renovación de un carnet de conducir, es un dolor insufrible. Y si alguno de ellos tiene que sacar el carnet de conducir por primera vez, peor. Entonces, mi idea sería precisamente trabajar sobre ese sistema, digamos. Hacerlo más fácil, hacerlo un poco menos engorroso, menos traumático. Es un desafío. Esa era la idea de la materia, ¿que no? Sí, por eso te digo, es un desafío. Es un desafío porque vos vas a tener que identificar a cada uno de los sectores dentro de tu proyecto, hacer un diagnóstico, ver si es viable. Y sí, vos podés decir que es implementable porque todos los municipios y cuántos hay a nivel nacional. Y la pregunta es que yo te hago, ¿ya existe o no existe? La aplicación por medio de la cual se saca el carnet de conducir existe. Es la que actualmente está funcionando en la Dirección de Tránsito y Transporte. Pero hay huecos dentro del proceso, propiamente dicho, que no está sistematizado. Entonces, la idea sería poder hacer que ese proceso
se sistematice de forma completamente, y así como hoy por hoy uno puede ir y sacar una partida de nacimiento del registro civil, o si se quiere una planilla prontuarial y que te la manden al WhatsApp, sería algo así, digamos, más fácil, algo más accesible para la persona que va a hacer el trámite. Ujú. Sí, no hay problema. No hay drama. Mientras no, por eso te digo, mientras se pueda acceder a esos datos, no hay ningún inconveniente. Y yo creo que voy a poder, quiero creer que al margen de ser información sensible, como usted me dice, dentro de lo que es el procedimiento en sí, es de público conocimiento. Y en dónde están las falencias o dónde están estos problemas es donde nos tendríamos que enfocar. Ujú. Bueno, no hay problema. De todas Todas formas, la las ideas clase, son ideas. sí, la clase está grabada, la idea es mía, ¿no? La idea es de quién lo realiza. No, profe, no me haga esto. Usted me dijo que la planté, que se la cuente. No, por favor, no. Nuestra idea, dice, no sé quién Ah, más te bueno, dice, se prendió. Luis, Pero bueno, la a ver, clase está dejemos de grabada. compartir. No, no, Vamos no, a no, poner. no.